René Descartes, un filósofo francés del siglo XVII, a menudo se le llama el padre de la filosofía moderna debido a sus ideas innovadoras y sus contribuciones a varios campos, incluyendo matemáticas, ciencias y metafísica. Uno de los legados más famosos y perdurables de Descartes es su método de duda, comúnmente conocido como duda cartesiana. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Orígenes del duda cartesiana. El viaje de Descartes hacia la duda comenzó con una pregunta fundamental: ¿cómo se puede alcanzar un conocimiento seguro e indudable? Desconfiaba profundamente de depender de fuentes tradicionales de conocimiento, como la percepción sensorial y la autoridad, que consideraba falibles. Descartes buscaba establecer una base sólida para el conocimiento al dudar sistemáticamente de todo lo que pudiera ser dudado. El método de la duda de Descartes se remonta a sus primeras experiencias como pensador. Estaba insatisfecho con el estado de la filosofía en su época, que estaba fuertemente influenciada por el pensamiento antiguo y medieval. Estas tradiciones filosóficas se basaban en una combinación de experiencia sensorial y textos autorizados como fuentes de conocimiento. Sin embargo, Descartes buscaba una base más rigurosa y cierta para el conocimiento. El método de la duda. Descartes formuló su método de la duda en su obra seminal, Meditaciones de Filosofía Primera, donde declaró famosamente: cogito, ergo sumo pienso, luego existo. Esta afirmación surgió como punto de partida último para su indagación filosófica, ya que era lo único que no podía ser dudado. El acto de dudar en sí mismo era prueba de su existencia como ser pensante. El método de duda de Descartes implicaba someter todas sus creencias a un escepticismo riguroso. Consideraba si alguna creencia podía ser absolutamente cierta y, si se podía arrojar alguna duda sobre ella, la rechazaba como fuente de conocimiento. Este proceso lo llevó a dudar sistemáticamente de la existencia del mundo externo, de la confiabilidad de sus sentidos e incluso de la existencia de Dios. Dudar del mundo externo. Descartes comenzó su duda cuestionando la existencia del mundo externo, planteando la pregunta de si todo lo que percibía a través de sus sentidos podía ser una elaborada ilusión creada por un demonio malévolo. Este escepticismo extremo tenía como objetivo eliminar cualquier confianza en la experiencia sensorial como fuente de conocimiento. Aunque esto puede parecer exagerado, el propósito de Descartes era establecer el nivel de certeza en su punto más alto posible. Dudar de los sentidos. En su búsqueda de la certeza, Descartes también dudó de la confiabilidad de los sentidos. Argumentaba que nuestros sentidos pueden engañarnos y, por lo tanto, no deberían ser confiables como base del conocimiento. Por ejemplo, ilusiones ópticas y sueños pueden crear experiencias sensoriales vívidas que no están fundamentadas en la realidad. Descartes creía que era posible dudar de si cualquier cosa percibida a través de los sentidos correspondía a una realidad externa. La duda hiperbólica. El método de la duda de Descartes se extendió incluso a las creencias más fundamentales, incluyendo la existencia de Dios. Consideraba la posibilidad de que un demonio engañoso y malévolo pudiera manipular sus pensamientos y percepciones, arrojando dudas sobre la existencia de una deidad benevolente. Sometiendo incluso la existencia de Dios a la duda, Descartes demostró la magnitud de su compromiso con el escepticismo radical. Cogito, ergo sum. En medio de este mar de dudas, Descartes descubrió su primera verdad indudable: cogito, ergo sumo pienso, luego existo. Aunque podía dudar de todo lo demás, incluyendo el mundo externo y la existencia de Dios, no podía dudar de la existencia de su ser pensante. El acto de dudar en sí mismo presupone un sujeto pensante. Así, Descartes encontró un punto fundamental sobre el cual construir su sistema de conocimiento. Reconstruyendo la certidumbre. Habiendo establecido la certeza de su propia existencia como ser pensante, Descartes buscó reconstruir su sistema de conocimiento sobre esta base segura. Argumentó que si existía como ser pensante, entonces debía existir un Dios benevolente que no lo engañaría sistemáticamente.
Esto proporcionó una base para confiar en ideas claras y distintas que eran percibidas por la mente, ya que Descartes creía que Dios no permitiría que se le engañara acerca de estas ideas. Ideas claras y distintas. Descartes clasificó las ideas en dos tipos, claras y distintas, y confusas y oscuras. Las ideas claras y distintas, según Descartes, eran aquellas que eran percibidas inmediata y intuitivamente por la mente. Estas ideas se consideraban confiables y dignas de confianza. En contraste, las ideas confusas y oscuras eran aquellas que eran poco claras o inciertas, a menudo provenientes de los sentidos o la imaginación. Descartes argumentó que las ideas claras y distintas eran una fuente confiable de conocimiento porque no eran susceptibles de duda. Si una proposición podía ser percibida clara y distintamente por la mente, entonces era cierta. Este principio se convirtió en la base de su marco epistemológico. Matemáticas y certeza. La confianza de Descartes en las ideas claras y distintas era especialmente evidente en su trabajo en matemáticas. Creía que las verdades matemáticas eran el paradigma de la certeza porque podían ser aprehendidas con absoluta claridad y distinción. Esto lo llevó a desarrollar un método matemático de razonamiento que aplicó no solo a las matemáticas, sino también a la filosofía y la ciencia. Las contribuciones de Descartes a las matemáticas incluyen el desarrollo de las coordenadas cartesianas y los fundamentos de la geometría analítica, lo que tuvo un profundo impacto en los campos de las matemáticas y la física. Su enfoque matemático en la filosofía buscaba lograr el mismo nivel de certeza y rigor en otras áreas del conocimiento. El legado del duda cartesiana. El método de duda de Descartes y su énfasis en la búsqueda de conocimiento seguro e indudable tuvieron un impacto profundo y duradero en el desarrollo de la filosofía moderna. Algunos aspectos clave de su legado son dignos de mención. 1. Fundacionalismo epistemológico. La insistencia de Descartes en establecer una base segura para el conocimiento sentó las bases para el fundacionalismo epistemológico. Este enfoque afirma que ciertas creencias o verdades sirven como puntos fundamentales sobre los cuales se construye todo el edificio del conocimiento. 2. Subjetividad y el yo. El enfoque de Descartes en el yo pensante como la verdad indudable enfatizó la importancia de la subjetividad en la filosofía. Este énfasis en la perspectiva individual del pensador contribuyó al desarrollo del subjetivismo moderno y la introspección en la filosofía. 3. Racionalismo versus empirismo. La importancia de Descartes en la capacidad de la mente para ideas claras y distintas lo situó firmemente en el campo del racionalismo filosófico, que sostenía que la razón y las ideas innatas eran fuentes primarias de conocimiento. Esto preparó el escenario para el debate racionalismo-empirismo que dominaría la filosofía moderna temprana. 4. Duda metódica. El método de duda de Descartes, con su escepticismo sistemático y radical, sirvió como modelo para la investigación filosófica. Alentó a los filósofos a examinar críticamente sus creencias y buscar fundamentos indudables para el conocimiento. Críticas y desafíos. Aunque el duda cartesiana tuvo un impacto significativo en la historia de la filosofía, también enfrentó críticas y desafíos desde varios ámbitos. Algunas de las críticas más notables incluyen, 1. El problema del solipsismo. El método de duda de Descartes condujo a la realización del yo pensante como la única verdad que podía conocerse realmente. Sin embargo, esto planteó el problema del solipsismo, la idea de que solo la propia mente puede conocerse verdaderamente. Los críticos argumentaron que el método de Descartes parecía aislar al pensador individual de cualquier interacción significativa con el mundo externo y otras mentes. 2. Rechazos empiristas. Filósofos empiristas, como John Locke, George Berkeley y David Hume, desafiaron el enfoque racionalista de Descartes. Argumentaron que la experiencia sensorial y la evidencia empírica deberían ser la base del conocimiento, en lugar de ideas innatas y percepciones claras y distintas. Esto marcó el comienzo del debate racionalismo-empirismo en la filosofía. 3. El papel de la intuición. La dependencia de Descartes de la intuición para identificar ideas claras y distintas fue objeto de críticas.
Algunos críticos cuestionaron si la intuición podía realmente proporcionar conocimiento indudable o si estaba sujeta a sesgos y errores. 4. El círculo cartesiano. Algunos filósofos plantearon el problema del círculo cartesiano, que cuestiona la dependencia de Descartes de un Dios benevolente para garantizar la fiabilidad de las ideas claras y distintas. Los críticos argumentaron que la prueba de la existencia de Dios de Descartes también se basaba en ideas claras y distintas, creando un argumento circular. En conclusión, la duda cartesiana, formulada por René Descartes, ha tenido un impacto profundo y duradero en el campo de la filosofía. Introdujo un enfoque metódico de la duda y la investigación que buscaba establecer fundamentos de conocimiento seguros e indudables. El énfasis de Descartes en el yo pensante, las ideas claras y distintas, y el papel de la razón en la epistemología influyó en el pensamiento filosófico subsiguiente y sentó las bases para el debate racionalismo-empirismo.